Saludos chicos y chicas. Para darle continuidad a lo que vamos a observar en el tercer parcial. Primer parcial vimos el examen físico, todo lo que tiene que ver con toma de muestra, color, olor, aspecto. En el segundo parcial vimos las partes químicas, traza leucocitaria, sangre oculta, bilirrubina, proteína, acetona y demás elementos habidos y por haber. Pues ahora, ya el tercer parcial nos toca ver y trabajar sobre la parte del aspecto, la parte microscópica. Bueno, se entiende que el sedimento urinario es la parte del examen de orina que se dedica a la observación directa de los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues tenemos células que son eritrocitos, leucocitos, son las células decamativas, que son los epitelios, cilindros, pueden ser hialinos, granulosos, celulares, cereos, cristales, pueden ser ácido úrico, oxalato de calcio, bla, 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 entre muchos otros. Parásitos, obvio, la orina puede tener parásitos y tenemos bacterias, también tenemos levaduras y otros elementos que no son para nada propios de la orina, como fibras y almidón. Antes de empezar a hablar sobre la hematuria, tenemos que verificar primero sobre cosas importantes respecto al examen microscópico de la orina. Entiendo que yo voy a tomar la orina y la voy a homogenizar. Y luego de homogenizarla, debo de vaciarla en un frasco cónico, de preferencia plástico, que sea transparente. Y de ahí puedo hacerle el examen físico. Para centrifugarlo debo de tomar un valor mínimo, un volumen mínimo de 15 mililitros. No quiere decir esto que si el paciente tiene 10 mililitros, pues no se va a poder trabajar. Ahí se puede trabajar, pero volumen óptimo es apenas o es máximo 15 mililitros para yo poder tener un sedimento adecuado. Luego sigue la siguiente parte, centrifugar esa orina. ¿Dónde la centrifugo? Pues esa orina va a ser centrifugada en una centrífuga. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 1800 a 2000 revoluciones por minuto. Estos son, decían y dicen los antepasados. Ahora se trabaja con fuerza centrífuga relativa, FCR, y para centrifugar la orina debe ser a 400 FCR. Hay un cálculo en internet y hay una fórmula en donde yo mido el rotor y verifico que si mi rotor es libre o si mi rotor es fijo, pues tiene un valor diferente. Pero hay una fórmula sencilla que yo puedo verificar si mi centrífuga me permite centrifugar la orina en esa centrífuga. De lo contrario, no se puede. Hay centrífugas que solamente vienen para química. ¿Por qué? Porque vienen a una velocidad estable. Ustedes me preguntarán, pero ¿y por qué interfiere centrifugar la orina a mayor velocidad? Pues, claro, hay elementos que se van a romper. Yo puedo lisar los eritrocitos, romper los cristales y ya eso me permite una visualización muy diferente. Créame, todo eso cambia todo lo que yo voy a poder encontrar. Entonces, la primera parte, después de yo centrifugar, decanto todo el sobrenadante y lo que me queda en el fondo es el sedimento. ¿Qué cantidad yo voy a utilizar? Pues hay guías internacionales, de hecho hay una guía famosa que es la GP36A3, que dice que usted va a tomar un volumen de 20 microlitros, le va a colocar esos 20 microlitros en un portaobjeto limpio, le va a colocar encima un cubre objeto y va a empezar a visualizar 10 campos. En esos 10 campos es que se va a hacer el conteo. Ok, pues tenemos como elemento principal la hematuria, y la hematuria no es más que la presencia de sangre en la orina.
Esta puede ser de origen glomerular, postglomerular, de vejiga. Bueno, hay un sinnúmero de elementos que pueden proporcionar hematuria. Y lo que vemos en hematuria, pues es esto, son los eritrocitos o los glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se ve un glóbulo rojo? Sencillo, se ve como un disco bicóncavo, doble membrana, y que cuando yo le doy al botón microscópico del microscopio, brilla. Mientras que un glóbulo blanco o un leucocito es más grande, tiene gránulos en su interior, se van a ver diferentes por el tamaño. Aquí, por ejemplo, tenemos dos formas. Aquí tenemos eritrocitos, fíjense, más pequeños, y tenemos leucocitos. Esta es la forma típica. Sin embargo, podemos encontrar eritrocitos de otras formas, en patologías que son postglomerulares o glomerulares. Tenemos en estos que son glóbulos rojos crenados o eritrocitos crenados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ahora el glóbulo rojo, en vez de estar de una forma definida, como lo tenemos aquí, esa partícula, esta pared externa, se deforma. ¿Por qué se deforma? Porque viene del sangrado glomerular, cuando esa presión osmótica de reabsorción tubular y secreción lisa la pared. Y el glóbulo rojo sale al exterior con esas muescas que parecieran ser estrellas. Y lo importante es identificar estos glóbulos rojos crenados y ya el médico va a saber de dónde viene el sangrado. Si encuentra una mayor cantidad de glóbulos rojos crenados, él puede decir a ciencia cierta que ese paciente tiene un sangrado en el glomérulo. Sin embargo, si mi centrífuga es una centrífuga de sangre y yo entro ahí, orina por mucho tiempo, ¿qué voy a obtener? Glóbulos rojos crenados. Y no es que el paciente tenga un sangrado glomerular, sino es que mi centrífuga me lisó los glóbulos rojos o me rompió la membrana. Ahí vemos la importancia de tener una centrífuga calibrada para centrifugar orina. Esta es otra muestra de glóbulos rojos crenados. Fíjense. Fíjense cómo se observan esos glóbulos rojos. Miren. Miren la forma en las que están. Aquí la vemos que la membrana se rompe y ahora sale y se convierte en como si fuesen dos estructuras. Parecieran ser levaduras, pero siguen siendo glóbulos rojos. Cuando yo observo esa imagen, cuando yo observo justamente este eritrocito, en el microscopio electrónico de barrido encuentro esta imagen. Esa imagen que es de un glóbulo rojo en forma de anillo o acantocito. Indica también sangrado glomerular. Bueno, me devuelvo. ¿Cuál es la cantidad normal que debe aparecer en orina de sangre o de glóbulos rojos? De apenas de 0 a 2 por campo o de 2 a 4 por campo. De ahí no, porque ya de 4 a 6 quiere decir que hay un ligero sangrado, una ligera hematuria. Seguimos con los leucocitos, que recuerden que aparecen en procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios normales de 0 a 2 o de 2 a 4. Aumentan en fiebre, en ejercicio, procesos inflamatorios de la vejiga y vías urinarias. Como se observa, pues les dije ahorita, son discos más grandes, tienen granos en el interior, se ven llenos y son muy diferentes de los glóbulos rojos, porque aquí yo tengo este campo lleno de glóbulos blancos, sin embargo aquí tengo
un glóbulo rojo, un eritrocito. Si ven la diferencia de tamaño, es la primera característica. También se pueden organizar de una forma de túbulo que se llama cilindro por una proteína de Tos-Hartmann. Aparecen propios en inflamación glomerular, en polionefritis. Fíjense, y en este caso todo lo que está ahora alrededor son glóbulos rojos, principalmente crenados. Miren, este está normal, pero los demás se ven crenados. Y en el interior es un glóbulo, son glóbulos blancos. Seguimos encontrando, y esto es un cristal, vamos a ver más adelante, ah, ese es un cristal de fosfato triple, se le decía antes. También se le decía fosfato amonio magnesio, ahora se llama fosfato amónico. Lo siguiente que vamos a poder encontrar son los epitelios. Los epitelios. Los epitelios, esos epitelios pueden ser tantos planos, pueden ser de transición o pueden ser epitelios tubulares. El primero y el más común es un epitelio que es un epitelio plano escamoso. Viene de los genitales externos, es el más común que aparece en la orina, tiene una forma irregular, tiene este núcleo enorme y tiene citoplasmas muchísimo más enormes. Y son lo que le decía, son los más abundantes, son los que más aparecen en el examen de orina. Podemos encontrarlos en diferentes formas y tamaños. El epitelio de transición son epitelios que son de la pelvis renal, uretra y vejiga. Son fáciles de reconocer porque tienen una colita. Se ven como si fuesen una cola que tiene. Vamos a ver. Fíjense, en este caso, aquí tienen uno con una colita. Con una colita. Fíjense en este caso. A ver, fíjense en este otro. O fíjense aquí. Ven que se ve como una colita. Y aquí se le ve también como una colita. El epitelio tubular es un epitelio más grande ahora. Viene de los túbulos, de los túbulos renales, y muchos bienalistas lo confunden con glóbulo rojo, con un glóbulo blanco, pero no es sencillo. No es sencillo compararlo porque la diferencia es enorme. Se ven grandes. Fíjense, aquí tenemos leucocitos, pero miren los epitelios tubulares que son muchísimo más grandes. En ocasiones se le puede ver esta membrana externa. Estos son obligatoriamente reportables como una categoría aparte y se reportan como epitelios tubulares, y hay que reportárselo al médico porque eso quiere decir que el paciente tiene un daño a nivel de los túbulos renales. Vamos a empezar aquí. Y aquí tenemos las bacterias, las levaduras. Las bacterias yo la puedo encontrar de varias formas. La puedo encontrar o filiforme, en este caso baciliforme, o forma de bacilos, y en forma de cocos. Mientras que estos que se llaman yeast no son más que levaduras que pueden estar en forma despejada o en gemación, ya en formación de levadura. Hay autores que a esto le llaman hongos cuando están sueltos y cuando están unidos se le llaman levaduras. Pero bueno, es lo mismo, son levaduras. Miren, las bacterias les decía que pueden aparecer en bacilares o
en forma de cocos. Estas son en su mayoría basilares y son, miren, un leucocito, otro leucocito, esto es un epitelio, otro leucocito. Los cilindros no son más que una formación proteica de una proteína llamada proteína de Tors-Hartmann. Es una proteína postglomerular y no es patológica, de hecho, es una proteína que aparece en orina, pero no te causa ningún tipo de daño. Solamente que tiene capacidad para captar cualquier cuerpo extraño que esté cerca del riñón. Y el primero que empezamos es un cilindro de que nombre cilindro hialino. Su característica principal es que absorbe el color del medio. Fíjense, aquí tenemos un medio grisáceo, aquí medio rojizo, y él se ve aquí grisáceo, aquí rojizo. Solamente parte proteica. Es producido por el epitelio tubular de una globulina coagulante que atraviesa la membrana. Se ven de esta manera. Muchas veces son cortitos, a veces se pueden ver un poquito más largos. Hay autores actualmente que están diciendo que el sedimento urinario, para verificar, ver y contar los cilindros, se debe de estar en objetivo de 10, no en el de 40 como estamos acostumbrados, sino en el objetivo de 10. Mírenlo aquí. No son patológicos, pero se han visto ocasiones en donde los cilindros pueden aparecer en mielomas múltiples. Miren, aquí lo tenemos de esta manera, aquí lo tenemos aquí. Este justamente es cilindro hialino, porque estos se llaman cilindros granulosos. Cilindro hialino. Los demás se llaman cilindros granulosos. ¿Y por qué son granulosos? Porque adquieren la proteína, pero cuando se están formando, encuentran ciertas sales de ácido úrico. Y esas sales de ácido úrico que encuentran se agrupan en ese cilindro, formando un cilindro granuloso. Pueden ser de degradación de células celulares como leucocitos, eritrocitos, parte de albúmina. Aparece mucho en fiebre, aparece mucho en deshidratación, ejercicio intenso. Por tanto, todo depende de la cantidad que te aparezca en un sedimento urinario. Miren, en este caso, aquí tenemos de aquí, este y este otro. Ven que en el interior se ven ciertos gránulos. El cilindro, este es el más patológico de todos. Bueno, no es el más, pero es uno de ellos. Es un cilindro llamado cilindro séreo, que son más anchos que los cilindros hialinos y se caracteriza por este tipo de muesca. Miren, esto parece como si fuese una serpiente. ¿Ven? Como si fuese una serpiente enrollada. O también se pueden encontrar como estas muecas. Con estas muecas en una de sus partes. ¿Qué te puede indicar? Dos cosas. Una, la menopatológica. Puede ser una recuperación de un periodo de anuria. Un paciente que no ha podido orinar y está orinando. Otra condición puede ser que aparezca en enfermedad renal crónica. Un paciente que ya tenga insuficiencia renal crónica avanzada. Esos son los más patológicos. Miren, aquí tenemos uno, séreo, rodeado de glóbulos rojos. Ese cilindro séreo, miren las muecas, cilindro séreo, y esto también es cilindro séreo. Estos cilindros se llaman cilindros de eritrocitos que indican hematuria glomerular. Les decía, la proteína se forma, postglomerular, atrapa lo que hay en el medio lo que hay son eritrocitos porque hay un sangrado, ¿y qué hace? Lo agrupa. Al agruparlo, lo dispone en forma de un cilindro. Se llaman cilindros eritrocitarios. Esto quiere decir que el paciente tiene un sangrado glomerular.
y es patológico. Se pueden teñir, fíjense, este color que tienen de tinción, ya estos no, son vistos sin ningún tipo de tinción. Los cilindros de leucocitos indican ya inflamación glomerular. Igual que los eritrocitos, se forma la proteína de Hottos-Hartmann, adquiere el medio, se agrupan y salen hacia afuera. Por eso que se ven de esta manera. Fíjense, aquí tenemos glóbulos blancos, pero también tenemos eritrocitos. Glóbulos blancos y eritrocitos. Miren, uno aquí, blanco, 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 blanco. Uno aquí. Todos estos son glóbulos blancos. Ah, miren, aquí hay una levadura. Mírenlos aquí el cilindro y miren estos. Se ven tan preciosos que yo podría decir que aquí hay neutrófilos en su mayoría. Y el cilindro de células epiteliales es un cilindro que se forma por la decamación del riñón. Y uno se preguntaría, ¿y cuándo el riñón se empieza a descamar epitelialmente hablando? Bueno, cuando el paciente está intoxicado con órganos fosforados, que son aquellos compuestos químicos que se utilizan como insecticida o como pesticida, que se absorben por la piel o por vía oral, dañan el riñón. Y cuando dañan el riñón, se empiezan a descamar el riñón. Y como les decía, que la proteína de Hottos-Hartmann adquiere lo que hay en el medio, pues si en el medio lo que hay son epitelios, pues él va a aceptar el epitelio. Los va a captar el epitelio y al captar el epitelio lo va a disponer. Y esto, déjenme decirle que le puede salvar la vida al paciente, porque un paciente que llega a emergencias totalmente tumbado y que se le pueda hacer un examen de orina y que usted le encuentre células, cilindros, células epiteliales, ya le dicen al médico que sospecha de que el paciente está intoxicado con órganos fosforados. Los segundos siguientes son cristales, pero estos los vamos a trabajar en otro momento.